Arrancamos entonces, arrancamos la clase el día de hoy hablando de temperaturas. Hablamos de temperaturas. Grupo 2. Les cuento una cosa. Imagínense que ahorita he tenido pues 4 horas seguidas, ¿no? Y tengo un zancudito chiquitico por acá que no he podido cazarlo y me ha picado en todas partes. Me pican las manos, me pica todo. Bueno, ahí disculparán por el comentario. Bueno, entonces hemos visto... Ya pasamos campamentos, entonces arrancamos con temperaturas. Entonces esto era temperatura de campamentos. ¿Alguna pregunta con campamentos? No. Vamos a ver quién tiene la cámara apagada para preguntarle. Hola, Jonar. Jonar. Hola, profe. Buenas tardes. ¿No te va bien? Bien, profe. ¿Alguna duda de campamentos? ¿Perdón? ¿Tienes alguna duda con relación? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, perfecto. Bien, entonces pasamos directamente al artículo 63 de la resolución 2400, que empieza a hablarnos en el artículo 63 de temperaturas. Les voy a contar la historia así y luego pasamos y la vemos, ¿listo? Entonces, cuando hay problemas con temperaturas en una empresa, ¿a quién llaman? ¿Quién es el llamado, pues, a saber de temperaturas y de condiciones ambientales en una empresa? El ingeniero ambiental tiene dentro de su estructura, pues, el manejo de aguas. Nosotros somos duros, pues, o sea, ustedes son duros en el tema de aguas, pero a nivel general, el ingeniero ambiental está directamente, pues, empapado, inmiscuido, relacionado con las temperaturas ambientales en una empresa. Cuando hacen referencia a una mejora en temperaturas en un ambiente de trabajo, al que llaman es al ingeniero ambiental. Entonces vamos a aprender el día de hoy temas importantísimos de temperaturas, y cómo controlarlos y cómo saber, cómo medirlo y cómo saber si ese tema de la temperatura está efectivamente ligado con un mal rendimiento por parte de los trabajadores, o si hay alguna relación o no con las quejas de los trabajadores con relación a la temperatura. Partiendo de eso, del artículo 63, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? No. Partiendo de eso, el artículo 63 nos habla de las condiciones ambientales dentro de una empresa y nos dice que los ambientes de trabajo de las empresas tienen que conservarse de tal manera que lo permita la índole de la industria, de tal forma que no vaya a ser perjudicial para la salud y que de igual forma no vaya a ser dañino. Digamos, hablamos de confort y disconfort y hacemos referencia a algo perjudicial, o sea, nos habla ese artículo de 63 justamente de eso, de unas condiciones adecuadas de trabajo y que no vayan a llevar a una enfermedad de carácter laboral.
Eso nos dice el artículo 63. El artículo 64 nos habla de cosas importantes también, como por ejemplo, eh, nos dice, por ejemplo, el artículo 64, que tenemos que entrar a medir la temperatura a partir de un índice que se llama índice WGT. Índice WGT, o sea que no se calcula ya el tema de la temperatura con termómetro como nosotros venimos acostumbrados a hacerlo, sino que lo hacemos a partir de un índice. Un índice es algo bien estudiado y sobre todo que va a partir de una norma que es la 7143, que es una ISO. Entonces, ese artículo 64 nos va a decir eso. Nos va a decir que vamos a trabajar con un índice WGT, o sea, unas temperaturas ambientales, donde nosotros como ingenieros vamos a empezar a analizar y vamos a ver cómo hacemos para controlarlas, para medirlas y para controlarlos. Pero nos dice ese artículo 64 en su inicio, nos dice que ese índice WGT está compuesto por tres tipos de temperatura: temperatura de globo, temperatura húmeda natural y temperatura del aire. La temperatura de globo va a medir el calor radiante, o sea, el calor de la radiación del sol. La temperatura húmeda natural nos va a medir la temperatura húmeda del ambiente, o sea, la humedad del ambiente. Y la temperatura del aire va a hacer referencia a aquellos trabajadores que se encuentran expuestos a al calor del sol. O sea, hacemos referencia a que existe temperatura de globo, temperatura húmeda natural y temperatura del aire. Para cuando tenemos que hacer un análisis de temperaturas en una bodega, o sea, donde hay un techo, hacemos utilización únicamente de la temperatura del globo y de la temperatura húmeda natural. Eso con relación al índice WGT. Entonces repasamos y decimos que la temperatura a partir de ahora ambientalmente lo vamos a manejar como un índice, y lo que nosotros teníamos referenciado hasta hace poco con un termómetro que nos poníamos debajo del brazo, ya efectivamente eso no se usa a nivel industrial. Las temperaturas ambientales se usan a partir de un índice. Y nos habla, ese parágrafo nos dice que ese tipo de temperaturas tenemos nosotros que hacer una evaluación para temperatura para la cabeza, para el abdomen y para los tobillos cuando hay variación de temperaturas. Y también nos dicen que tenemos que encontrar una temperatura promedio ocupacional. Y esa temperatura promedio ocupacional, pues después de que encontremos el índice, calculamos el tiempo y efectivamente para cada uno de los tipos de trabajo que vamos a tener. Entonces, índice por tiempo más índice por tiempo más índice por tiempo sobre la sumatoria del tiempo. Hacemos referencia entonces a eso como la temperatura, como el índice WGT, que es la primera parte de ese parágrafo del artículo 64. La segunda parte del parágrafo del artículo 64 hace referencia al metabolismo. ¿Pero por qué el metabolismo y qué es el metabolismo? El metabolismo es el consumo metabólico expresado en kilocalorías, y ese consumo metabólico está compuesto por por metabolismo basal más la carga térmica. El metabolismo basal es el consumo metabólico que las personas, los seres humanos tenemos únicamente por vivir. Y eso es lo que nos hace a nosotros metabolismo basal. Basal hace referencia a todo lo que funciona dentro de nuestro cuerpo sin que nosotros tengamos intervención directa sobre eso. O sea, son las kilocalorías que utilizamos cuando estamos en reposo. Entonces son las mínimas kilocalorías o la mínima energía que consumimos nosotros para poder vivir. O sea, M es igual a MB más CW, donde MB es lo que yo acabo de comentarles ahorita, que es el metabolismo basal, y CW es la carga térmica. La carga térmica está compuesto por A y B. A, posición y movimiento del cuerpo, y B, tipo de trabajo. Pero el día de hoy únicamente vamos a trabajar sobre el índice WGT. Recordamos, vamos a trabajar las temperaturas ambientales dentro de una empresa. Y en esa empresa podemos tener trabajadores expuestos al sol o trabajadores dentro de un ambiente cerrado. Entonces el día de hoy solamente vamos a trabajar temperaturas. Vamos a hablar a conocer de temperaturas: temperatura húmeda natural, temperatura de globo y temperatura del aire. Ya nuestro tema de temperatura con el ¿cómo se llama? Con el termómetro,
ya ese no, pues no lo vamos a seguir utilizando, sino en nuestra cabeza vamos a meter dentro de nuestro archivo de temperaturas, vamos a meter entonces el índice de WGT. Los otros artículos, el 65, 66, hasta llegar al 69, hace referencia hace referencia a que cuando trabajamos en frío tenemos que entrar siempre por parejas, o sea, siempre en parejas porque uno va cuidando al otro. Y de igual forma que los tiempos, o sea, las dosis tienen que estar calculadas y para eso hablamos de un término que se llama término trabajo-descanso. Ese término trabajo-descanso hace referencia efectivamente a las temperaturas que estamos teniendo y los cruzamos con el metabolismo. Y nos damos cuenta si estamos bien o si estamos mal. Eso es lo que vamos a, mejor dicho, en síntesis vamos a trabajar de temperaturas del día de hoy, ¿listo? Y vamos a aprender cosas chéveres de temperaturas. Ok, un segundito. Vamos leyendo ese artículo, vamos leyendo por acá el 63. Eso que yo les acabo de decir que pareciera difícil es lo más sencillo del mundo. Míralo, ahí lo tenemos. Vamos leyendo, por favor. Vamos leyendo. Entonces nos dice, vamos a copiar la temperatura. Espérame un segundo. Entonces, imagínense. Que empezamos a hablar de la temperatura, de la humedad y de la calefacción. Vamos a poner aquí un título grande. Se llama la temperatura, humedad y calefacción. Y entonces decimos que vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar del índice WGT. Es un índice de tensión térmica. Ese es el índice WGT. O sea, ya no trabajamos así nomás, no, sino es un índice. Índice WGT. Y eso lo vamos a cruzar con el metabolismo. Sobre eso es que vamos a basar nuestras lecturas y todo lo que tiene que ver con, efectivamente, con temperaturas. Muy importante para la ingeniería ambiental, pero súper mega importante. Cuando hay problemas de temperaturas, el llamado es el ingeniero ambiental y vamos a aprender sobre ese tema. Índice lleva tilde en la I. Aquí lo tenemos. Entonces nos dice la temperatura y el grado de humedad del ambiente en los locales cerrados de trabajo será mantenido siempre que lo permita la índole de la industria entre los límites tales que no resulten desagradables o perjudiciales para la salud. Mira, entonces empieza a hablarnos de cosas interesantes y nos dice acá que no vaya a ser perjudicial ni tampoco desagradable. Pero el desagradable de pronto nos puede llegar a causar una enfermedad de carácter laboral. Entonces, las palabras son desagradable o perjudicial. Busquemos aquí.
Desagradable, perjudicial. Entonces, fíjense, jóvenes, que son dos cosas diferentes. Desagradable puede ser que me guste o que no me guste, ¿cierto? Pero perjudicial sí puede llegar a causar una enfermedad o un accidente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos dice esa norma. Nos habla entonces de unos términos que nos pueden llegar a afectar en cuanto a algo que nos guste y algo que no nos guste con relación a la palabra desagradable o algo perjudicial que puede significar alguna enfermedad que pueda llegar a tener. Para saber si hay algo desagradable o no, eh, se hace efectivamente una encuesta. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una encuesta? Entonces, simplemente escribimos en un papel palabras o frases como usted está cómodo en su ambiente laboral con la temperatura. Entonces, muy probablemente la respuesta sea sí o no. Si sí, está cómodo, entonces entregue el formulario. Y si no, describa brevemente por qué no se encuentra cómodo. Entonces, esa es una encuesta que puede llegar a tener pues más ítems, como por ejemplo, ¿le gustaría que estuviera más caliente o le gustaría que estuviera más frío, etcétera? Entonces, a partir de una encuesta, podemos diagnosticar esa, ese tema donde hacemos referencia a desagradable. Entonces, a partir de una encuesta, escribamos ahí. A partir de una encuesta podemos diagnosticar si es agradable o desagradable el medio ambiente de trabajo, pero eso no pasa a mayores, o sea, ¿cierto? Confort y desconfort. Aquí es donde se habla entonces de esas dos palabras, confort o disconfort. Confort o disconfort. Confort o disconfort. Entonces, a partir de una encuesta, pues podemos saber si es agradable o desagradable. Y si es perjudicial, puede llegar a causar, entonces podemos decir, las altas temperaturas pueden llegar a enfermar al trabajador. Llegar a darle un golpe de calor. Darle un síncope. Puede llegar inclusive a causar la muerte. Desmayos. Puede llegar a causarle vómito. Entonces, las altas temperaturas pueden llegar a ser perjudiciales para el trabajador. Le puede dar calambres. Profe, y si son muy bajas, no se lo tiene en cuenta ahí. Sí, sí, claro. Sí son, entonces, esto anterior genera vasodilatación, la temperatura alta. Dilatación. Las temperaturas frías
Muy peligrosas. La- Imagínate, eso puede llegar a causar las temperaturas frías, son muy peligrosas. Eso nos dice el artículo 63. Vamos a ver qué nos dice. Pero entonces vamos acá. Parágrafo. Cuando existan en los lugares de trabajo fuentes de calor como cuerpos incandescentes, hornos de altas temperaturas, deberán adaptarse dispositivos adecuados para la reflexión y aislamiento del calor y los trabajadores deberán utilizar los elementos de protección adecuados contra las radiaciones dañinas de cualquier fuente de calor. Y entonces tenemos algunos elementos de protección personal como los trajes aluminizados, trajes de asbesto. Pero ese asbesto es conocido efectivamente por ser un alto cancerígeno, pero estos equipos hechos con asbesto tienen un riesgo muy bajo porque son hechos por unas empresas dedicadas y que han estudiado el tema y tienen sus permisos y demás. Eh, Otro elemento de protección personal son los guantes de protección. Guantes de protección. Tenemos unas caretas UV para altas temperaturas. Tenemos unas botas. Tenemos unos guantes de carnaza. Tenemos también unos, esos se llaman unos petos, que son de cuero y así. Esos son los elementos de protección personal. Decimos entonces que el artículo 64, decíamos al inicio de la clase, que ese artículo 64 es la espina dorsal, efectivamente, de todo lo que tiene que ver con el control de la temperatura. Y hacemos referencia o decimos en ese artículo 64, que curiosamente lo más importante del artículo 64 es el parágrafo. Y ese parágrafo empieza, dice, bueno, pero el artículo 64 nos dice lo siguiente. Los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales de las corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperatura, de la humedad o sequedad excesiva. Cuando se presenten situaciones anormales de temperaturas muy bajas o muy altas y cuando las condiciones de las mismas, de las operaciones o los procesos se realicen a estas temperaturas, se concederán a los trabajadores pausas o relevos periódicos. Mire usted que siempre en seguridad y salud en el trabajo nos va a hablar de pausas o relevos periódicos. Siempre, siempre, siempre nos habla de pausas o relevos periódicos. Y estas pausas o relevos periódicos efectivamente hacen parte de una normatividad que es la ISO 7243, que es la que estamos trabajando y nos habla de tiempo de exposición. Siempre en seguridad y salud en el trabajo tenemos esos tiempos de exposición, esas dosis, las dosis. Entonces recordamos, y siempre vamos a oír de pausas o relevos periódicos, siempre, siempre. Yo les comentaba hace un rato al inicio de la clase que el parágrafo es más importante que el artículo, que es el artículo 64, porque este parágrafo vamos a dividirlo en dos. Miren,
Voy a sacar una flechita por acá. Y esa flechita vamos a ponerla aquí. Y vamos a escribir la palabra WGT. Las siglas WGT. Pero antes de seguir, yo quiero explicarles qué son esas siglas y qué significan. Miren, jóvenes. Vámonos a la siguiente página y ya les muestro. Voy a dibujar tres termómetros. Unos termómetros grandes, como por ejemplo con los que se usan para medir la temperatura de las vacas. Aquí tenemos esos termómetros. Un termómetro, dos termómetros, tres termómetros. Este primer termómetro de acá, vamos a ponerle una esfera negra de 15 centímetros de diámetro de cobre, donde van a llegar todos los rayos incandescentes del sol, directo o indirectamente, y nos va a medir entonces, este aparato nos va a medir la temperatura del globo, y esa temperatura del globo, como les digo, mide la radiación del sol. Nos va a medir entonces el calor radiante proveniente del sol y que va a afectar a los trabajadores de forma directa o de forma indirecta, no importa. Pero lo va a medir ese aparato. Temperatura del globo. Aquí al lado tenemos otro aparato, es otro termómetro. Y ese pequeño termómetro que tenemos al lado, efectivamente va a tener en su parte superior una gasa mojada con una gasita que va a estar mojada con agua suavizada, o sea, agua sin minerales. Un agua desnatural, un agua sin minerales. Y esto va a medir la temperatura húmeda natural. En la temperatura húmeda natural la vamos a medir con ese termómetro que en la parte de arriba va a tener una gasita que va a estar húmeda. Esa humedad está producida por un agua que no tiene minerales, un agua suavizada, un agua desmineralizada. Y por último tenemos este otro termómetro que nos va a medir la temperatura del aire. No tiene nada, sino simplemente él está ahí. Entonces tenemos, bueno, claro está que yo estoy dibujando estos termómetros de esta forma y es muy fácil pues ponerlo a funcionar así. O de lo contrario, podemos comprar pues los termómetros que llaman 3 en 1 o un termómetro pues que nos mida temperatura del globo, temperatura del aire, temperatura húmeda natural, llamado entonces equipo para medir medición de índice WGT. Ahí lo tenemos. Índice WGT. Ya les digo qué es. Pero, ¿qué significa el WGT? La letra W hace referencia a humedad en inglés, que es wet. Bulb, la B, global, la G, y temperature de temperatura. Temperature de temperatura. Ahí tenemos ese índice WGT. Interesante. Vamos a escribir por aquí lo que significa cada una de esas letras. ¿Ven?
Un segundo que me está llamando mi jefe, el decano de medicina. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo? Chao, chao. Pues resulta que yo tengo dos decanos. Uno es mi jefe natural, que es el de ciencias agrarias. Y el otro es mi jefe, pues, de la coordinación, que es el doctor Parra. El doctor Parra es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y como yo soy coordinador de la especialización, entonces, ahí, pues, hay una cantidad, pues, de cosas por ejemplo, un muchacho había puesto una tutela, entonces de eso me llamaba ahorita. Que una tutela que había puesto, que yo no sé qué, entonces, etcétera. Bueno, entonces, las cosas normales, pues, de las coordinaciones de las especializaciones. Bueno, una tutela por una nota que un profesor le había puesto, etcétera. Bueno, entonces esto es lo que significa temperatura global de bulbo húmedo, ¿cierto? Wet Bulb Global Temperature. Es la temperatura del globo de bulbo húmedo. Entonces recordamos, la temperatura del globo va a medir la radiación del sol, o sea, la incidencia de los rayos solares, de la temperatura como tal, infrarroja y demás. Nos va a medir ese primer termómetro que se llama temperatura del globo. La segunda es la incidencia de la temperatura y la humedad. Y la tercera es la temperatura del aire. Tenemos esos tres termómetros que efectivamente están, eh, pues los podemos tomar a temperatura de esa manera y sale muy económico. Pero si queremos y podemos, compramos el aparato, que es el mismo aparato, que es el índice WGT. Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces ya sabemos que el índice WGT es la consonancia de esas, o es la mezcla de esas tres temperaturas: temperatura del aire, temperatura humedad natural y temperatura del globo, que es la que mide el calor radiante. A eso es que hace referencia esta primera parte del parágrafo que voy a empezar entonces
a delinear acá, ¿no? Entonces nos dice, para realizar la evaluación del ambiente térmico, se tendrá en cuenta el índice WGT calculado con temperatura húmeda, temperatura del globo y temperatura seca. Y nos dice, además, se tendrá en cuenta para el cálculo del índice WGT la exposición promedio ocupacional. Eso que está ahí es súper importante y es la espina dorsal de lo que tiene que ver con la temperatura en una empresa. Entonces, en las empresas muchas veces hay quejas por altas temperaturas y llaman al Ministerio de la Protección Social para la queja. Pero como el ingeniero ambiental sabe de este tema, hace el estudio, presenta el estudio, lo muestra y dice, efectivamente sí había problemas, o puede decir, no, no hay problemas, aquí tengo el estudio. ¿Sí estamos? Entonces, las temperaturas están directamente relacionadas con un buen ambiente de trabajo. Quiero pedirles el favor de que copien eso que acabo de repintar. 5 minutos.
Bueno, muchachos, ¿ya copiamos? Entonces resulta que esa parte es la que vamos a estudiar el día de hoy. Esa parte es la que vamos a estudiar el día de hoy, esto que acabamos de repintar. Sin embargo, vamos a terminar de leer, porque la otra parte, o sea, es como el hombre y la mujer, digamos. O sea, este es el hombre y la otra es la mujer. O sea, es un complemento. No puede ser, no puede ser solamente la parte de la temperatura, porque la temperatura como tal no sirve para nada, sino que tenemos que relacionarla con las kilocalorías gastadas por el trabajador. Eso es lo que significa. Las únicas personas, eh, ¿cómo explico? Las personas que llamadas a trabajar con el tema del ambiente laboral en cuanto a temperaturas, pues son los especialistas en higiene y seguridad industrial y son los ingenieros ambientales. Entonces, ahí lo tenemos. Nos dice, también se calcularán, continuamos entonces leyendo. Dice, también se calculará el índice de tensión térmica, teniendo en cuenta el metabolismo, los cambios por convección y por radiación. Expresados en kilocalorías por hora. Y vuelve y nos dice lo que acabamos de saber. Para el cálculo del índice de temperatura efectiva, se tendrá en cuenta la temperatura seca, la temperatura húmeda y la velocidad del aire. Eso es. Entonces quiero que veamos el tablero. Veamos el tablero y pasemos a la siguiente página. En esta siguiente página tenemos algo interesante que es un trabajador a la exposición de los rayos solares. Aquí lo tenemos. Pero también tenemos a un trabajador que está laborando en una empresa. Y en la misma empresa puede haber áreas de trabajo por fuera y áreas de trabajo por dentro de la empresa. Aquí tenemos al otro trabajador. Y quiero que nos devolvamos para que veamos algo que acabamos de leer y que lo pasamos por encima. Aquí nos dice que para el cálculo del índice WGT se tendrá en cuenta la exposición promedio ocupacional. O sea, lo que acabo de decir que en esa empresa puede haber gente trabajando afuera y 4 horas trabajan afuera y 4 horas trabajan adentro, podemos calcular el índice WGT sacando la exposición promedia ocupacional. O sea, encontrando o sea, haciendo una prorrata, haciendo un análisis matemático sencillo para saber cómo se encuentra la temperatura, si por ejemplo trabajo 1 hora afuera a 34 y 7 horas adentro a 30, por ejemplo. No podría sacarse un promedio de las dos, 34 y 30, no, no serviría, sino que tiene que hacerse una ponderación. Una ponderación, entonces 1 por 34 más el 7 por 30 dividido entre 8, por ejemplo, ¿cierto? Esa es la ponderación. O sea, eso habla es de la exposición promedio ocupacional, hace referencia a la ponderación, y hace referencia a la ponderación en temperatura, y hace referencia a la ponderación en metabolismo, haciendo énfasis en que el metabolismo son las kilocalorías gastadas por hora. Y cuando tengamos ya el manejo del índice WGT y del metabolismo, nos vamos a unas tablas que son la ISO 7243. Y vamos a escribir aquí M igual, voy a ponerlo más pequeñito. M es igual a MB más W. MB más CW. Por favor, copiemos la parte de abajo. Sí, señor. Sí. ¿Qué hubo?
tenemos M es igual a MB más CW. ¿Dónde M? Es el consumo metabólico. MB es el metabolismo basal, que es la energía que gasta una persona en reposo, digamos durmiendo, para que lo entendamos bien. Y CW es la consumo metabólico de una persona que está trabajando. Y eso lo vamos a ver luego. Eso no nos afanemos por eso ahora. Pero si quieren, les hablo un poquito de eso. Lo que ustedes digan. Ya entendimos más o menos lo que es el WGT, ¿cierto? ¿Para dónde vamos con eso? ¿Cierto que sí? ¿Sí? Ok. Ahora, ese M, que es el consumo metabólico, es la energía expresada en kilocalorías que un trabajador gasta por hora. Eso es todo. Luego cogemos, después de haber calculado esas kilocalorías de ese trabajador, lo relacionamos y lo cruzamos con la temperatura y nos vamos a una ISO que es la 7243, que es lo que estamos trabajando ahorita. Y lo metemos a unas formulitas y ahí nos dice sí, no y tal, y listo, sencillo. Nada, o sea, nada del otro mundo, como esto que estamos viendo ahorita. Continuamos con nuestra temperatura. Ok, muy bien. Vamos a... Ah, pero entonces nos falta esta flechita. Vea, aquí es lo que nos faltaba. Y recordamos, mis muchachos, voy a dibujar esto en color azul para decir que está en esas kilocalorías. Listo. Y estos son los colorcitos acá del WGT. Continuamos. Recordamos que ese índice WGT parte de unos termómetros. Aquí tenemos temperatura de globo porque aquí hay un globo. Este es una esfera de cobre de 15 centímetros de diámetro pintada de negro. Y le llegan todos los rayos solares. Sin embargo, recordamos que estos son equipos electrónicos también, pero pues vale 3 millones de pesos cada uno. En cambio, uno aquí pues va y compra las cositas y le funciona igual. Se los venden en multiagro. Esta es temperatura húmeda natural, que es una gasita que está humedecida con agua desmineralizada, agua estéril que vale 3.000 pesos. Y este es un termómetro, dejas de medir la temperatura de las vacas. Entonces tenemos aquí este joven. Bien. Otra de las cosas que nos hablaba acá era la temperatura del aire. Perdón, era la velocidad del aire. Eso nos dice en el otro, en el 65. Bueno, ok, vámonos al 65. No, 65. Es acá, el artículo 65 y 66 nos dice lo siguiente. En los establecimientos de trabajo donde se realicen operaciones o procesos a bajas temperaturas como los cuartos fríos, los patrones suministrarán pues todo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal. En ese parágrafo nos dice que las temperaturas entre 0 y -20 no pueden trabajar con zapatos con suela de caucho esponjosa. ¿Por qué? Pues simplemente porque se resbalan. En unas oportunidades se resbalan y en otras se quedan pegados. También nos dicen que cuando los trabajadores permanezcan en esos cuartos fríos que están entre 0 y -20 grados, deben estar por parejas y nos habla de en periodos de 2 a 4 horas. De igual forma nos dice que deben tener un descanso de 1 hora y que tomarán las precauciones para evitar el entumecimiento y contracción de los músculos faciales y de otras partes del cuerpo.
Decíamos entonces que con las temperaturas frías, obviamente tenemos que tener dos personas. Por si uno se queda dormido, el otro lo despierta y se lo lleva para afuera. Eso es lo más peligroso, aunque suene así jocoso. Eso efectivamente es lo más peligroso que puede haber, es quedarse dormido en un ambiente helado. Adyacentes a los sitios de trabajo con temperaturas elevadas se proporcionarán agua caliente y fría y facilidades para que los trabajadores puedan cambiar sus ropas al finalizar la jornada laborable. Además, se suministrará agua potable en los sitios mencionados. Entonces, esto lo hablas para los trabajadores que están laborando en operaciones calurosas, como por ejemplo los hornos de panadería y como por ejemplo las calderas. Entonces las personas, pues en lo posible, tienen que quitarse el hollín de la caldera, tienen que quitarse el olor a vainilla, a fresa, todo eso. Y entonces lo ideal es que se bañen, ¿cierto? Pero no se pueden bañar si están trabajando a 30 grados. No se pueden bañar ellos a una temperatura fría, sino que deben mezclarla para que se bañen con una temperatura adecuada y que sea tibia. Los últimos tres artículos nos hablan de algo bien interesante también, pero no tan interesante como los 64. La 64 es impresionante. Nos dice acá que la instalación de la calefacción que se adopte ofrecerá garantías, que mejor dicho, que no va a causar incendio y que no desprenda gases insalubres. Y por acá la 68, que en los cobertizos se trabajará, pues, se protegerá a los trabajadores contra la luz del sol en los trabajos semiabiertos, contra la acción del sol. Y el 69, que se tomarán medidas adecuadas para controlar en los lugares de trabajo las condiciones de temperatura ambiente, incluyendo el calor transmitido por la radiación y la convección-conducción. Nos habla de la humedad relativa y el movimiento del aire, de manera de prevenir sus efectos adversos sobre el organismo. Yo les comentaba de la velocidad del viento. Habla de la velocidad del viento. Entonces, por acá, habíamos dibujado unos muñequitos aquí. Y decíamos que teníamos que tener presente también la velocidad del viento. Y velocidad del viento igual a cero y velocidad del viento diferente de cero. Esto lo vamos a tener presente para la ISO 7243. Ahora vamos a ver un par de fórmulas que ya las copiamos. Ese par de fórmulas son las siguientes, pero no las copien, sino yo es para decírselos así, para hablarles un poquito para cuando lleguemos a esas fórmulas, ya sepamos de lo que se habla. Entonces, cuando tenemos a un trabajador expuesto a los rayos del sol, usamos la siguiente fórmula para encontrar el índice WGT. WGT es igual a 0.7 temperatura de húmeda natural más 0.2 temperatura del globo más 0.1 temperatura del aire. La temperatura del aire la vamos a usar siempre que tengamos trabajadores expuestos a los rayos del sol. Y la fórmula para índice WGT en ambientes cerrados va a ser otra vez 0.7 temperatura húmeda natural más 0.3 temperatura de globo. Así de sencillo y es muy sencillo, muy fácil pues para que nos lo aprendamos. Quiero mostrarles las diapositivas que yo les mandé esta mañana. Esas diapositivas están acá abajo. Aquí las tenemos, temperaturas ambientales.
Claro, entonces esas temperaturas ambientales, vamos en primer lugar pues a ver aquí estos muñequitos, aquí aquí dice me aso, o sea, hay mucho calor, aquí dice me congelo. Entonces, una de las formas para poder nosotros saber cómo nos encontramos dentro de un ambiente de trabajo son, en primer lugar, esas encuestas. Y esas encuestas hacen referencia al primer tema que nosotros hablamos en el artículo 63, donde efectivamente nos hablaba de si había confort o disconfort en el medio ambiente de trabajo. Esto hace referencia a eso. Continuamos. Y decimos que dentro de los ambientes de trabajo se requiere un estudio técnico y ese estudio técnico es de carácter ambiental. Tenemos tres tipos de bacterias, las ciclófilas, las mesófilas y las termófilas, que se reproducen a diferentes temperaturas en el ambiente. Por acá observamos algo que conocemos desde hace mucho tiempo, que el aire caliente o los fluidos calientes suben y los fríos bajan, ¿cierto? Entonces siempre el aire o los fluidos, el agua o lo que fuera, caliente siempre está en la superficie. Y el aire frío está en la parte de abajo, está en continuo movimiento. Tenemos esto que lo conocemos, que son los mecanismos de la transferencia de calor, que es así de sencillo como lo estamos viendo en el momento, donde hacemos referencia a que la conducción, hacemos referencia a la conducción, a la convección y a la radiación. Decimos que esos tres mecanismos de transferencia de calor los vimos desde que estábamos por allá en bachillerato, yo recuerdo. Y decía, pues que la conducción es cuando estamos nosotros, digamos, esta mañana, como por ejemplo, estábamos fritando un huevo y nos quemamos. Al quemarnos, efectivamente, nos pasó la radiación, de la temperatura de, ese, de esa cacerola hacia nuestras manos. Y ahí fue cuando nos quemamos porque estaba caliente la cacerola. Hacemos referencia con ese ejemplo a la conducción, porque la conducción fue transmitida a través de la cacerola hacia la mano de la persona que lo quemó. Decimos también que esa es la conducción. La convección es cuando esa temperatura o esa emisión de temperatura eh, calienta otro medio y ese medio es el que hace que nosotros percibamos esa alta temperatura. Ese medio o ese fluido puede ser en este caso, en este ejemplo, el aire, pero podríamos estar hablando también del agua. Entonces, por convección es que nosotros estamos eh, calentando un huevo cocido. Convección. Ese no es por conducción. Por conducción son los huevos fritos. Y huevo cocido sería por convección. Y la radiación es cuando nosotros abrimos la puerta de un horno y ese calor radiante llega hasta nosotros, entendiendo que estamos lejos de él, pero que sentimos ese calor. Entonces, esas son las ondas infrarrojas, radiación infrarroja, aquí la tenemos, conducción, temperatura directa de un cuerpo hacia otro, y la convección es a través de un fluido. Recordamos eso de hace años, ¿cierto? Volvemos entonces a nuestras diapositivas. Para tener en cuenta entonces lo que yo les comentaba hace un momento, tenemos entonces unas temperaturas. Importante tener en cuenta, la temperatura del cuerpo humano está entre 36,5 y 37,2, lo cual se considera normal. Y la temperatura de la piel se encuentra a 33 grados centígrados en un ambiente de 22 grados de temperatura.
Ustedes pueden observar este muñequito que tengo acá. Y yo quisiera aprovechar que lo tengo acá para dibujar una cosa. Mejor dicho, para que nos diéramos cuenta de la importancia de algo. Pero antes de... No, sí, está perfecto. Llevémoslo. Tenemos el muñeco. Y quiero mostrarles algo interesante. En este muñequito, en este dibujo, tenemos efectivamente el cuerpo de una persona. Yo quisiera que analizáramos qué parte del cuerpo es donde hay más órganos. ¿Qué parte del cuerpo es donde hay más órganos, muchachos? Miren, ahí tenemos el cuerpo. Vean, aquí tenemos corazón, tenemos los pulmones, hígado, los riñones, el vaso por acá, páncreas. Claro, entonces, debido a eso, es que los estudios sobre temperatura le dan más preponderancia o más importancia al abdomen, porque en el abdomen, porque en el abdomen es donde tenemos más órganos. Y no solamente eso, sino porque en el tema de temperatura es el más importante porque es donde hay más agua, más volumen de agua. ¿Cómo le parece? Claro, entonces por eso se hace más importante, porque el resto son músculos, ¿no? O sea, las piernas es puro músculo. La cabeza, pues, bueno, los estudiosos calificaron el abdomen como más peligroso, para que lo tengamos presente. Vámonos entonces, ¿dónde estábamos? Aquí podemos observar a un trabajador que está expuesto a los rayos solares y está recibiendo altas temperaturas. No contento con eso, está pues con su overol, su camisa larga que está muy bien porque se está protegiendo de los rayos ultravioleta. Está con elementos de protección personal como son este par de guantes. De igual forma está con un casco, pero el señor está sudando. Entonces miren ustedes que si se acuerdan que tenemos, venga, venga, pónganle cuidado a lo que les voy a decir. Pónganle cuidado a lo chévere. Voy a llevarme el muñeco para abajo. No, pónganle cuidado a lo chévere. Quiero mostrarles esto de acá. Miren, jóvenes. WGT es la parte de acá, ¿no? Esta que está con colorcitos. Y esta es metabolismo, ¿cierto? Entonces, ustedes vieron el muñeco de allá. En WGT vamos a decir que tenemos 31.5. Y en metabolismo vamos a decir que tiene 300. Vean, ¿sí? En WGT, uy, está en blanco. En WGT, que es la temperatura, 31.5 grados centígrados, como índice WGT. Y M, vamos a decir que tiene 300 kilocalorías por hora. Claro, entonces ahí es donde se encuentra ese artículo 64 que está partido en dos. WGT en lo de las líneas de colores y M en la línea azul. A eso es que tenemos que llegar al final de estas clases, o sea, no hoy, donde vamos a cruzar la temperatura con el metabolismo y la metemos en una formulita y sale. Eso es todo, muchachos. Así de sencillo. A eso es que vamos a llegar.
Estamos caminando para eso, para llegar a eso. Observamos entonces a ese trabajador que está haciendo una labor, digamos, pesada al rayo del sol. Pero acá, bueno, aquí tenemos, pues, que tiene su casco, sus elementos de protección personal, su camisa larga. Y tenemos a este persona que está sudando. Como está sudando, entonces a través de ese sudor, la persona se está deshidratando, está saliendo agua, efectivamente. Están saliendo, está perdiendo sales y minerales, está perdiendo electrolitos y está sufriendo un desbalanceo, porque todo lo que sale, si no le entra, pasa alguna cosa. Entonces todo tiene que ser más o menos como una quebrada, como un río. Todo lo que entra tiene que volver a salir para que sea balanceado. Si nosotros gastamos más de lo que nos entra, estamos en problemas. Entonces, una medida fácil para tener presente es que efectivamente en un litro de agua podemos ponerle una cucharadita de sal y 2 cucharaditas de azúcar y con eso podemos hidratarnos. Sirve para guayabo, para lo que quieran. Esto de acá. Cuando ya se deshidrata mucho esta persona, cuando ya se deshidrata mucho esta persona, empieza a tener un desequilibrio, un desbalanceo electrolítico y le empiezan a dar calambres. Le empiezan a dar calambres. Y si sigue trabajando así, se desmaya. En el momento en que se desmaya, empieza esta persona a recuperarse. Quiero escribir el ejemplo que tenía yo por aquí, mire, WGT 31.5 grados centígrados y por acá M igual a 300 kilocalorías por hora. M. Este M en ese ejemplo sencillito, M es igual a MB más CW, donde MB es el metabolismo basal y CW es la carga térmica, que es el análisis de las kilocalorías gastadas por posición y movimiento del cuerpo y por tipo de trabajo. Esto se llama A, posición y movimiento del cuerpo, B, tipo de trabajo. Eso lo vemos más tarde. O sea, posición y movimiento del cuerpo es está de pie, está sentado, está caminando, o está corriendo, o está subiendo. Esas. Y B, tipo de trabajo, hace referencia a trabajo con los dos brazos, trabajo con las dos manos, trabajo con el cuerpo. A eso es que hace referencia. Y todo eso se expresa en kilocalorías. Esta M del ejercicio salió en 300, un ejemplo, kilocalorías por hora. Pero para tener en cuenta, este MB siempre es una kilocaloría por minuto. O sea, un minuto por 60 minutos da una hora. O sea, 60 kilocalorías por hora. Voy a repetirlo. Voy a repetir esto. Tenemos este trabajador que está a 31.5 grados centígrados como índice WGT, pero también lo tenemos como M igual a 300. ¿De dónde sale este 300? Un invento, yo me lo inventé ese número, pero nace de aquí, donde M es igual a metabolismo basal más la carga térmica, donde lo único que quiero que aprendan ahorita es que metabolismo basal siempre se considera como una constante de 1 kilocaloría por minuto. Y como tenemos 60 kilocalorías por hora, porque tenemos 60 minutos, entonces vamos a decir que MB es 60 kilocalorías por hora, donde metabolismo basal es el mínimo requerimiento de kilocalorías o de energía que necesita un cuerpo humano para funcionar. ¿Qué necesita funcionar con 60 kilocalorías por hora? Necesita funcionar el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, el vaso, el intestino, el peristáltico, el estómago, todo eso y también los pulmones. Eso nos da 60 kilocalorías por hora. Entonces, si esta persona sigue trabajando así y se desmaya, como acá, se desmaya, por ejemplo, él se empieza a recuperar en el momento en que se desmaya, porque estaba gastando 300 kilocalorías por hora y cuando se desmaya empieza a gastar únicamente 60 kilocalorías por hora. ¿Cómo les parece? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, si esa persona se desmaya, únicamente gasta 60 kilocalorías por hora. Ok, seguimos.
Bien. De esta forma, entonces hablamos que el índice WGT está compuesto por temperatura del globo, temperatura húmeda natural y por temperatura seca, o temperatura del aire. Y aquí tenemos entonces esas fórmulas que fueron las que yo les dije hace un ratico. Tenemos una persona al sol. Ya tenemos. Y esa persona al sol. Va a trabajar con esta fórmula que es para ambientes abiertos. Decimos que para ambientes abiertos tenemos esta fórmula que tenemos aquí. Miren acá. Para ambientes abiertos, o sea, con la radiación solar. Y para ambientes cerrados tenemos esta otra fórmula. Que tenemos aquí. Ambientes abiertos con la luz del sol. Podemos entonces decir que efectivamente es 0.7 temperatura húmeda natural más 0.2 temperatura del globo más 0.1 temperatura del aire. En ambientes cerrados, entonces el índice WGT lo vamos a calcular simplemente 0.7 temperatura húmeda natural más 0.3 temperatura de gas. Copiamos ese par de fórmulas y efectivamente decimos que esta fórmula de acá la utilizamos cuando tenemos ambientes cerrados, donde la luz del sol no le está impactando al trabajador de manera directa, sino que simplemente está trabajando acá adentro. Entonces vamos a calcular que temperatura húmeda natural 33.7 grados centígrados. Temperatura del globo 35.7 y temperatura del aire 31.9.
Por favor, indíquenme cuánto es el índice WGT. ¿34.1, 34.2? ¿Cuánto es? 33.92. 33.92 grados centígrados. Tenemos esa respuesta. El índice WGT. Eso es para un ambiente bajo techo, ¿cierto? Abiertos, profe. Abierto. Muy bien. Si tuviéramos esta medición, ¿cuál sería el índice WGT? ¿Cuánto dio? 32,44 grados. Perfecto. 32,44 grados centígrados. Y se entiende entonces como índice WGT. Muy bien. Pero en muchas oportunidades tenemos operaciones de trabajo como estas que están en un horno. Es de las más comunes. Hornos, bueno, cualquier fuente que desprenda calor. En la mayoría de las empresas, todas las operaciones desprenden calor. Pues muchas. Tenemos entonces un trabajador aquí. Y ese trabajador tiene la característica de que la temperatura que está recibiendo en el abdomen es diferente a la de la cabeza y a la de los tobillos. Para cuando tengamos ese tipo de mediciones, entonces las hacemos
las mediciones las hacemos a 10 centímetros para los tobillos, o sea, 0,1 metros, 0,6 para el abdomen, perdón, que 1,7 para, entonces son 0,1 metros para los tobillos, 1,1 y 1,7. 0,1 metros tobillos, 1,1 para el abdomen y medición de 1,7 para la cabeza. O en su defecto, si la persona pues, no tiene estas alturas, entonces las mediciones las hacemos donde el trabajador efectivamente tenga la cabeza, el abdomen y los tobillos. Pero no siempre el trabajador va a estar de pie. Muchas veces el trabajador va a encontrarse sentado. El trabajador o la trabajadora va a encontrarse sentada o sentada. Y volvemos y tenemos unas medidas que son interesantes, que son las siguientes. Vuelve 0,1, pero ya la siguiente es 0,6 porque la persona está sentada. Y la siguiente cambia y es 1,1. Estas son las mediciones para una persona de pie y una persona sentada. Claro, aquí entonces viene el recuerdo de este muñeco donde hacíamos referencia a que el abdomen era más importante pues, para la ISO 7243, bueno, en fin, porque pues tiene pues demasiada agua este cuerpo aquí en la parte del abdomen y se hace muy importante entonces esta calificación con este abdomen. Entonces a partir de ahí, cuando tenemos diferentes temperaturas medidas de esta manera, vamos a decir entonces que WGT es igual a 30, 30,8 para la cabeza, y vamos a tener 35,2 para el abdomen, vamos a tener 31,7. Los tobillos, ¿cómo hacemos entonces para determinar esa temperatura? Pues lo que hacemos es que encontramos un índice W promedio, WGT promedio, que es igual a WGT, Profe, esos valores que son límites o esos son índices WGT, me olvidó colocarle temperatura, ¿no? Grados sea, centígrados. son un ejemplo o Son un ejemplo.
es un ejemplo donde a este trabajador le midieron la temperatura y encontraron que tenía una temperatura diferente en el abdomen, en la cabeza y en los tobillos. Y al tener una temperatura diferente, pues no se sabía qué hacer hasta que hicieron el análisis y dijeron, no, vamos entonces a hacer lo siguiente. Para poder hallar el índice WGT promedio teniendo más temperaturas, vamos a hacer WGT de la cabeza más 2 veces el índice WGT del abdomen y más una vez el índice WGT de los tobillos. De esta manera, y al dividirlo sobre 4, vamos a encontrar el índice WGT promedio cuando tenemos diferentes temperaturas. ¿Cuánto nos da? 30, 35, 31. 34, 33. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto da eso? ¿Como 34, muchachos? Da 33.22. Eso es. Gracias.
22 grados centígrados. Entonces, de esa forma, pues aprendimos una cosa nueva el día de hoy con relación a la temperatura. Nos falta una cosita para ir a un par de ejercicios. Ya terminamos el tema del índice WGT, donde daríamos por terminada la primera parte de ese parágrafo del artículo 64, que quisiera yo volverlo a leer para que se den cuenta. Ah, falta una cosita. Falta una cosita, falta una cosita, falta una cosita, falta una cosita. Falta una cosita, listo. Ok. Entonces tenemos a un trabajador, encontrar el índice WGT promedio. Listo. Encontrar el índice WGT promedio. Todos son WGT. ¿Eso es? Con ese ejercicio terminamos la clase. Alejandro, Alejandro Murillo. Profe, ¿Qué hubo? ¿Ya llegaste? estoy en ello, profe. No quiero decir que ya llegaste a Popayán. Ah, pensé que te entendí que ya lo hallaste. Sí, profe, claro. ¿Chévere o qué? Sí, claro. Qué Súper chévere, chévere. qué rico, súper rico.
¿Cuánto les dio? Profe, a mí me da 32.96. 32.96. Vamos a hacerlo. Se llama WGT promedio ocupacional, ¿cierto? Ok. Entonces, díctame a ver. ¿Todo lo pasaste en minutos o todo lo pasaste a horas? Profe, es que yo lo saqué, como decir, de la fracción de tiempo de las 8 horas que estuvo expuesto a cada temperatura, ¿no? Sí, sí, las matemáticas pues son una cosa increíble. Entonces, por ejemplo, 31.5 por serían 2 octavos. ¿Y cómo hiciste para los 57 minutos que había por ahí? Se los 51. pasé a horas, ¿Cuánto quedó? 0.85 horas, Ujú, ok. Listo. 51 minutos. Díctame. ¿Es 31.5 qué? Por 2 octavos. Por 2 sobre 8. Ya, 2 sobre 8. ¿2 octavos de hora o 2 octavos de todo? O sea, son 2 horas de las 8 horas totales. Listo. Y la otra sería 0.50 y algo sobre 8. No, ese de 51 minutos es 0.85 horas sobre 8. Bien. Entonces 2 sobre 8 más. Sigue. 37.2 por 2 octavos también. 47 punto, 37, perdón. 37.2. 37.2, que es el tiempo, es la temperatura por 2 octavas, que es, ajá, 2 octavas, sí, señor. ¿Sí? Ahí serían los 51 minutos pasados ahora, 0.85 horas. Espera, O sea, serían 28.7, perdón, de la temperatura, 7 por 0.85 sobre 8. más, Más 29.1. ¿sí? Por, Para completar las 8 horas faltaban 3.15 horas, entonces sería 3.15 sobre 8. un segundo. ¿Más qué? ¿La temperatura cuánto es que? 29.1. ¿Por cuánto? 3.15 sobre 8. Ajá. ¿Listo? Sí. Sobre 8. Ahorita veamos otra forma de hacerlo. De pronto algún compañero que tenga otra. Profe, pero ahí ya lo está dividiendo sobre 8 todo, o sea, ese 8 ya sobraría. O sea, el sobre 8, ahí puede sacarlo como factor común y puede colocar ese 8 que colocó debajo. De lo contrario, no lo tendría que colocar. Espérate ya, déjame pensar una cosa. Creo que no, ¿sabes por qué? Porque al dividirlo, aquí estamos sacando el tiempo en fracción de 8 horas, ¿cierto? Sí, bro. Sí.
No, hay que dividirlo sobre 8 porque mira, este, si no dividimos sobre 8 este 0,85 te va a dar una cosa muy grande. Hagámoslo así, veamos así sobre 8 a ver cuánto nos da, y lo hacemos de otra manera. ¿Te parece? Ya, profe. Así cuánto te daría. Carlos Adrián, ¿cómo le hiciste? ¿Pasaste todo a minutos o pasaste todo a horas? No, yo traje todo en horas. Es pues casi igual a lo que hicieron, solo que no lo dividí por 8. Ajá. Profe, O así como lo sea, tiene, da 4.12. ¿Cómo? ¿Cuánto da eso? Así como lo tiene usted, da 4.12. Da 4,12. ¿Y sin dividirlo con 8? Sin dividirlo da 32.96. Entonces sí, está perfecto como tú dices. 32.96. 96. Ok, muy bien. No, mentira. Listo. Vamos a ver, Carlos Adrián, cómo lo hizo. Díctenos, porfa. Carlos. bueno, profe, esto yo tomé pues de 8 a 10, 2 horas. Las multipliqué por la temperatura. Ujú, eso, dame un segundo. Después, Entonces temperatura 31.5. 31.5 por 2, ¿me dijiste? sí, profe. Dale, más, Más la de 10, la que es de 10 a 12, que serían otras 2 horas, por 37.2. dale, más 28. Más 0.85 horas por 28.7. Eso, más 29 horas. Más 3.15 por 29.1. Dividido entre 8, Sí, profe. te dio lo mismo. Pues no sé por qué, debería darme lo mismo, pero a mí me da 31.68. Alguna cosita ahí. Profe, sí, yo lo hice también en minutos y me da lo mismo que él, 31.68. Claro. Ajá. Entonces ya sé qué pasó. 31.68. 31.68. La respuesta es 31.68 porque resulta que de pronto este 0.85 de acá no es 0.85, 0.85, 48, 59, algo así. Y este 3.15 de pronto es 3.15, 18, 24. Les tengo un poquito de Sí, duda. profe, es por decimales. Sí, les tengo un poquito de duda estos números de acá. 0.85, 48, 54, Y este debe ser un 3.15, 24, 18, Ujú. Eso, ¿quién lo hizo en minutos? ¿Quién pasó todo a minutos? De pronto Cristian Rojas. ¿Alguien lo hizo en minutos? Yo, profe. ¿Me lo dictas, por favor? Sí, profe. Pues son las 2 horas, son 120 minutos por la temperatura de 31.5. Espérame, por favor, espérame un segundo. Yo paro este palito por acá. Listo. ¿Me lo dictas? 31.5 por 120 Sí. más 37.2 por 120 Sí. más 28.7 por 51 más 29.1 por 189. Dividido entre 480. Ajá. Espérate que se me quedó la mitad de acá. 31.5 por 180. 31.5 por 180 más 37.2 por 120 más 28.7 por ¿cuánto? Por 51. 51. Ya te digo. 51.
más 29.1 por 189. 29.1, ¿por qué? 189. Dividido 480. Perfecto. Y 480. Entonces, eso pues con el tiempo, minutos acá, con minutos acá se van y nos queda solo temperatura. Y te dio 31.68. Sí, profe, 31.68. Ok, bueno. Entonces, ya, pongámosle aquí. Bueno, ok, muy bien. Entonces, básicamente esa es la forma de hacerlo. A veces es mucho más fácil, pasar, mejor dicho, yo siempre lo hago pasando todo a minutos, cuando tengo horas y minutos, porque ahí uno no se equivoca y listo, sale. Bueno, muchachos, para mí fue un gusto haberlos tenido el día de Profesor, hoy. una cosita. Sí, Usted había dicho que iba a correr la fecha de la entrega del taller de las preguntas, pero todavía no la ha corrido, ¿no? eso. Espérate un segundo y lo ponemos de una vez. ¿Para cuándo dije? Para el 24. ¡Ah! ¿El 24 de diciembre? Te vamos a analizar a ver para cuándo. Dame un segundo. Grupo 2. Grupo 2. Taller, la segunda parte, ¿no? Militar. No, profe, esto, pues es todo el taller. Nos había dicho que hasta mañana, pero hay posibilidad, profe, que lo deje hasta el lunes. Sí, digamos hasta el domingo 12. ¿Te parece? Listo. O sea, el domingo 12 a las 12 de la noche. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, es lo mismo que para el lunes 0. Bueno, este tema fue muy bonito. Es importantísimo que lo aprendamos. El tema de las temperaturas es parte del ADN del ingeniero. Pues yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero el ingeniero ambiental tiene que conocer el tema de temperaturas. O sea, la temperatura es el pan nuestro de cada día en la industria. ¿Cierto? Por eso cierran las empresas, por eso ponen multas, etcétera, y los ingenieros ambientales hacen parte de eso. Tengo un amigo em, que trabaja en Manitoba, la empresa que hace maní y todo eso, y me dice que tiene un ingeniero ambiental allá trabajando en temas de temperaturas y todo eso, y que se mejoró mucho desde que él llegó. Bueno, muchísimas gracias a todos, un abrazo y muchas gracias por asistir y por estar aquí, pasar la chévere entre todos. Chao. Luego, profe, gracias. Chao, Juan, chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao, Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. chao, gracias. Chao.